Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes decidió arrestar a algunos miembros de la Iglesia para maltratarlos. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener también a Pedro. Eran los días de los ácimos. Después de prenderlo, lo metió en la cárcel, entregándolo a la custodia de 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la Iglesia oraba insistentemente a Dios por él. Cuando Herodes iba a conducirlo al tribunal, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocando a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Así lo hizo, y el ángel le dijo: «Envuélvete en el manto y sígueme». Salió y lo seguía, sin acabar de creerse que era realidad lo que hacía el ángel, pues se figuraba que estaba viendo una visión. Después de atravesar la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad, que se abrió solo ante ellos. Salieron y anduvieron una calle, y de pronto se marchó el ángel. Pedro volvió en sí y dijo: «Ahora sé realmente que el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de toda la expectación del pueblo de los judíos». Palabra de Dios. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser derramado en libación
y el momento de mi partida es inminente. He combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de la justicia que el Señor, juez justo, me dará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que a través de mí se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todas las naciones. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me salvará, llevándome a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Os saludo cordialmente en el Señor, a vosotros que estáis aquí presentes y también, como no, como siempre, a nuestros hermanos que estáis en casa, a los enfermos, a los ancianos, a las personas que por cualquier razón no pueden salir a la calle ni pueden ir al templo. A todos y cada uno un saludo especialísimo. Saludo, gracias también a las hermanas, a las siervas de Jesús, por prestarnos vuestras voces para cantar a Dios y para bendecir al Señor. A todos los que habéis venido de lejos, que el Señor os conceda todas las gracias que deseáis. Hoy estamos celebrando la solemnidad de San Pedro y de San Pablo. Pedro y Pablo son columnas de la Iglesia. En ellos se sostiene prácticamente algo muy importante. Primero, que fueron llamados por Jesús. Y segundo, que cada uno vivió una experiencia diferente en cuanto a la llamada, pues han sido los que nos han contado lo que han visto y lo que han oído.
Y eso evidentemente nos está asegurando algo muy importante, algo sencillamente que nos habla del fundamento de la Iglesia, que es Cristo. Nos están hablando de Cristo, el centro de nuestra vida, el responsable de la llamada de ellos, pero al mismo tiempo nos cuentan ellos cómo fue su aventura, cómo ellos se entregaron de distintas procedencias a comunicar el amor de Dios a todas partes. Y qué curioso, porque evidentemente cada uno viene de un mundo, de una realidad y de unas situaciones diferentes. Nosotros estamos también incluidos en esto, porque no estamos ausentes del pensamiento de Dios y no estamos ausentes de la llamada de Dios. ¿A qué fueron llamados Pedro y Pablo? A anunciar el reino de Dios, a ser continuadores de la predicación de Cristo y sobre todo a manifestarle a todo el mundo el coraje de la fe, que fue evidentemente considerable, muy grande, porque superaron persecuciones, superaron toda clase de trabas. El apóstol Pablo nos lo cuenta, lo que fue su vida en la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, creo que en el capítulo 11. Ahí vemos cómo Pablo se desahoga de lo que ha sido, todo lo que ha sido su vida de cara a Dios y lo que ha tenido que pasar por vivir la fidelidad a Dios. Y Pedro, exactamente en las mismas condiciones. En esto, ambos, siendo diferentes, se han desahogado delante del pueblo de Dios, diciéndoles que han preferido siempre la voluntad de Dios a sus seguridades. ¡Qué cosa más grande! Porque ahora nosotros tenemos que andar con cuidado, porque en la mayoría de los casos, por la influencia del mundo, la gente prefiere su seguridad antes incluso que la voluntad de Dios, y eso para un cristiano no es concebible. Primero la voluntad de Dios, porque el amor de Dios, Dios es amor, el amor de Dios no permitirá que nunca te pase nada malo, que nunca te sientas ni abandonado ni solo, aunque tengas soledad en tu vida, aunque tengas enfermedades en tu vida, aunque vengas o tengas circunstancias difíciles, o aunque no te hayan salido las cosas como a ti te hubiera gustado. Pero Dios te da seguridad para que en medio de eso que para ti es una cruz, puedas vencer la tentación de la infidelidad y volver de nuevo a ser fieles a Dios y decirle al Señor: mis proyectos, Señor, no eran buenos. Mis proyectos eran demasiado interesados. Buscaba mi bien, no el de la Iglesia, no el del reino de Dios, no el tuyo. Me he buscado a mí mismo, Señor, cuando he estado pensando en qué cosas son las que más me convenían. Pero ¿te convenían a ti? ¿Eran tus intereses los que yo he cumplido? Y el Señor siempre sabe darle la vuelta a las cosas, siempre sabe estar cerca y siempre sabe ayudarnos. Fijaos en la figura de Pedro. San Pedro era un pescador en Galilea, un hombre rudo, dice el texto del Evangelio, un hombre que entendía mucho del mar, y Jesús le dio lecciones sobre pesca. Pero el entendido era él, y él estaba en medio de la barca también cuando la tormenta, y tuvo el mismo miedo que los demás, el entendido, el que comprendía y sabía todo lo que tenía que saber acerca del mar. Y quien le calmó, quien le llevó a la serenidad, quien le dijo: pero qué poca fe tienes, no estoy yo aquí con vosotros, no tengáis miedo, fue Cristo, fue el Señor. Y eso realmente
nos ayuda a entender nosotros que por muchos planes que tengamos, Dios siempre está detrás y cumple aquello que más nos conviene. Fíjense cómo fue, en este caso, una situación difícil en la que Pedro se vio involucrado. Lo metieron a la cárcel por intereses, evidentemente, de Herodes, y estando en la cárcel lo tuvieron allí, dice concretamente el texto del Evangelio, por una serie de cuestiones de tipo político, de él, de Herodes, que le interesaba para sus asuntos, sacarlo en un momento determinado, y lo mantuvo allí una serie de tiempo. Los intereses políticos no son nada delante de Dios, a todos los niveles. Los proyectos que los hombres hacen se deshacen ante Dios, porque el Señor los saca de la cárcel sin ningún ruido. Manda un ángel, como el Papa nos recordaba también en otras circunstancias y en una predicación reciente. El Señor siempre tiene un ángel que va por delante y rompe los proyectos, incluso las historias que hay a nuestro alrededor y que pensamos que es ya lo último. Pero no, Dios manda un ángel y sin ruido, en silencio, libra a esta persona. Salió de la cárcel. Esta es nuestra historia. Ved ahora la historia de San Pablo. ¿Y qué vemos en ella? Un hombre intrépido, un hombre con un coraje enorme, que siendo un perseguidor de la Iglesia, resulta que Dios lo llama para sí. Y él lo deja todo, siendo un sabio y siendo una persona con un carácter enorme, y lo aprovecha para la predicación, lo deja todo y entrega su vida por Cristo. La gente se preguntaba, ¿pero quién es este? Si este era un perseguidor. Y Dios aprovecha incluso estas circunstancias para que en vez de andar persiguiendo a Cristo, predicara a Cristo. Y esto verdaderamente es admirable. Cómo Dios hace las cosas, cómo Dios cuida a la gente, cómo Dios sale al encuentro de la gente. Ellos dos son los que le dan el fundamento a la Iglesia. Pedro, porque lo eligió el Señor y le dijo, apacienta a mis ovejas. Y le dio las llaves del reino. Lo que ates en la tierra quedará desatado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. El Señor le dio el poder de alguna manera de hacer presente a Cristo. ¿Quién representa ahora a Pedro en la Iglesia y en el mundo? El Papa Francisco. El Papa es el que representa a Pedro, y el Papa Francisco es el que está lanzando gritos al mundo entero para decirnos, muchos son los problemas, sí es verdad, muchas son las historias que nos preocupan, todo eso es verdad, pero quien nos salva es Cristo, y nosotros somos hermanos. Y él ha escrito últimamente una encíclica que lleva voz de profeta. Hermanos todos, la encíclica que se llama Fratelli Tutti, que significa esto, todos somos hermanos. Y si todos somos hermanos, nadie puede desentenderse de nadie. Es la voz de Dios. Es la voz de Dios en otra columna de la Iglesia, en la columna de la Iglesia a la que podemos hoy mirar y escuchar al Papa. Por eso es obligación hoy pedir a Dios por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Y vamos a hacerlo. Pidamos al Señor por el Papa. ¿No recuerdan que él, cada vez que aparece en los medios, siempre termina diciendo, recen por mí? Al principio yo decía, pero ¿cómo el Papa dice que rece por él? Pero si está mimado por Dios, si es el vicario de Cristo. Pues tiene sentido pleno. Porque en el mundo en el que estamos tan revuelto y con tantas tormentas, en estas turbulencias que tenemos, sí que todos necesitamos escuchar la voz de Dios para vivir en la calma y en la serenidad. Y el Papa lo está haciendo.
Pidamos al Señor, porque nos está haciendo el Papa caer en la cuenta de quién tienes a tu alrededor, de los pobres, de los necesitados, de la gente que grita, de los invisibles, que también son hijos de Dios. Y muchas veces se nos olvidan, porque vamos a lo nuestro, a nuestras cosas. En fin, todo esto es realmente un maravilloso regalo. Pero hoy sí que es verdad que vamos a estar unidos para pedir por el Santo Padre y pedir a Dios que le conceda años de salud y que le conceda también la fuerza necesaria para seguir trabajando por el reino de Dios. Le pedimos al Señor por nuestra diócesis y por la diócesis de España para que podamos vivir con la fidelidad que el Señor quiere para todos. Que así sea.